En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24. Dice así: Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: Dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Jesús le dijo: Un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados: Vengan, porque ya la cena está lista. Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo: Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: Acabo de casarme y no puedo ir. El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó y le dijo al criado: Ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Más tarde el criado dijo: Señor, ya hice lo que usted me mandó y todavía hay lugar. Entonces el amo le dijo al criado: Ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Muchas veces pensamos que Dios solo nos llama para complicarnos la vida. Hay personas que pudieran tener esa óptica con respecto a el llamado que nos hace Dios. Sin embargo, la llamada de Dios es ante todo una invitación a participar, como lo presenta el Evangelio del día de hoy, en un banquete. En bastantes ocasiones, cuando sentimos o cuando escuchamos ese llamado de Dios, ponemos excusas. Puede ser como en el caso de Jeremías: soy demasiado joven. En algunos casos, hablando de los que están casados, que tienen mucho trabajo, que los jóvenes tienen que preparar un examen, que en su caso, como lo refleja también el Evangelio, me voy a casar, tengo que atender a mis hijos, ahora no tengo fuerzas. Y es que ahí encontramos excusas hasta debajo de las piedras. El Señor abre su banquete a todos, a los pobres, a los lisiados, ciegos, a los cojos. Y aquí es donde también se puede aplicar un cuestionamiento. ¿Y nosotros? Nosotros abrimos nuestra vida, somos generosos para con los demás, con aquellos que a lo mejor ni siquiera conocemos. Estamos siempre refugiados en aquellos que pueden devolver los favores que les hacemos. En el Evangelio del día de hoy encontramos que el dueño de la fiesta se indigna viendo que aquellos que habían sido invitados con anticipación no acuden. Después, ya cuando invitan a todos aquellos lisiados y ciegos, se dan cuenta que todavía hay espacio.
Después encontramos esta observación de obliga a todos a que vengan. Y es ahí a lo mejor donde nuestra mentalidad de este tiempo puede chocar con lo que dice este evangelio, porque uno lo analiza de esa manera. ¿A poco Dios entonces me está obligando? Entonces, ¿dónde queda la libertad? Miren, veámoslo también de esta manera. El evangelio de Lucas, escrito para un tiempo, para ciertas comunidades en específico, de igual también se aplica para nosotros. Pero hablando del tiempo de Lucas en el que se está escribiendo este evangelio, en las comunidades de aquel tiempo había cristianos que venían del judaísmo, para los cuales escribió Mateo, pero también había cristianos que venían de comunidades que no eran, en este caso, ni judías, hablando en término como se hacía en aquel tiempo, de los paganos. Los paganos son los que están afuera del judaísmo o en este caso del cristianismo. Veamos pues la etimología de la palabra pagano, que dice que viene de pagus. Pagus en latín, que significa aldea, distrito. Algunos incluso llegan a decir que pagus es bosque, dentro de lo que vendría a ser las comarcas o las ciudades ya establecidas. Los que vivían afuera de esos territorios, pagus, de ahí viene el nombre de paganos. Ellos no tenían una religión como tal y por lo tanto abrazaban, tenían un sincretismo. Podemos decir que hasta eran los olvidados, los que no eran atendidos por no encontrarse dentro de la comarca o dentro de la ciudad o dentro del pueblo establecido como tal. Los judíos pertenecían ya a un grupo. La forma como se identificaban si eran judíos era con la circuncisión. En el cristianismo no se acepta esto de la circuncisión, pero ya con este tipo de descripciones comienzan a distinguir que los que están fuera de ciertos grupos pertenecen a las aldeas, a los que viven en los bosques o a los que están fuera de aquello ya establecido. Eso es lo que vendría a significar paganos. En tiempos de Lucas, a pesar de las diferencias de raza, clase y género, ellos tenían un gran ideal que estaba basado en el compartir, como ya se estaba haciendo en los inicios de la era cristiana. Pero obviamente, por no tener también normas o formas establecidas, se daban muchas dificultades. Por un lado estaban los judíos, que ya tenían normas establecidas, en este caso de la pureza legal, que ellos pues les impedía, por ejemplo, tocar muertos o tocar la sangre o comer, incluso con los paganos. Ellos no podían acercarse a las zonas donde estaban aquellos que no pertenecían a los judíos. Entonces, en tiempos de Lucas, lo que se está dando es que había muchos que decían abrazar el cristianismo, pero seguían todavía arraigados en sus prácticas antiguas, específicamente en este caso los judíos, que eran los que buscaban más la purificación y pensaban que sentarse a la mesa o compartir la misma vida comunitaria con aquellos que no eran judíos de origen, aunque fueran ahora cristianos, simplemente eran personas impuras con las cuales no tenían que relacionarse. Recordemos también lo que dice Hechos de los Apóstoles cuando Pedro tuvo conflictos en aquella comunidad de Jerusalén por haber entrado en la casa de Cornelio, que era notado como un pagano, y porque en este caso Pedro no solamente entró en la casa, sino que incluso comió con él. Por eso era mal visto por aquellos judíos convertidos al cristianismo. En vista de esta problemática que se está dando en aquellos inicios, Lucas guarda una serie de palabras de Jesús que le han compartido respecto a la comunión alrededor de la mesa. Entonces se llega a entender que esta parábola que aquí tenemos el día de hoy que nos presenta la iglesia es un retrato de lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Ya los judíos se habían decidido en seguir a Cristo, pero se obstinaban todavía en sus prácticas judías,
Por eso la mención aquí de oblígalos a entrar, oblígalos a participar de esta mesa. No puede ser que digan que me estén siguiendo y todavía se estén resistiendo. Teniendo esta postura todavía renuente, no podrán participar verdaderamente del banquete. Entonces, las primeras palabras que encontramos al inicio de este evangelio donde dice: dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Pero ¿cómo participar del banquete del reino de Dios cuando todavía vives obstinado en prácticas que ya no pertenecen? Ante este contexto del pasaje, para poder comprender ciertas palabras, podemos ahora nosotros cuestionarnos: ¿vivo yo todavía aferrado a cierto tipo de prácticas? ¿Estamos todavía aferrados a ese tipo de prácticas que nos impiden vivir verdadera y realmente la doctrina de Cristo? Hay costumbres externas y hay costumbres internas, cosas que aprendimos en la familia, cosas que llegamos a aprender quizá en nuestro pueblo y que a su vez son un principio de rechazo, no de forma explícita, pero sí internamente, haciendo un desprecio hacia los demás. Y eso no tiene cabida dentro del cristianismo. Incluso si ponemos atención, el versículo 24, el último del evangelio del día de hoy, dice: les digo que ninguno de aquellos que tenga comportamiento que no quiere participar de la mesa, ninguno de esos invitados comerá de mi cena. Hablando del banquete celestial, de participar ante la presencia de Dios. Vale pues a estos tiempos todavía cuestionarnos ¿qué tanto hemos aceptado a los demás? Y es que todavía por ahí en ocasiones tendemos a rechazar a los demás simplemente porque no se ajustan a ciertos gustos espirituales. Ya por ahí se escucha que estos de este grupo de iglesia desprecian a otros porque a su consideración no están al mismo nivel. Estos de este pueblo a veces también desprecian o tachan de ignorantes, generalizando a una mayoría solo por algunas cuestiones que pueden visualizarse en algunos. Y a veces también dentro de las comunidades religiosas pareciera ser que se da una competencia. Y empezamos a mirar por encima del hombro a aquellos que pertenecen a otra comunidad o que son de otro carisma, o en su caso, cuando viene a ser dentro del clero, si este es religioso o si este es sacerdote secular, o si en su caso son religiosos y también se miran así por encima. Nos hace falta concordia, nos hace falta caridad, nos hace falta pues amor. Hemos sido invitados a esta cena del Señor. ¿Quiénes son aquellos primeros invitados en el Evangelio? Sin duda el pueblo judío, el pueblo de Israel. Después, que había preparado ya el banquete, al ver que aquellos primeros invitados se negaron, pues mandó a sus criados, mandó a la servidumbre para que invitara a aquellos que estaban con enfermedades, con situaciones incluso hasta de calle. Y ya llegaron unos ciegos, otros cojos, otros pobres, otros inválidos, a lo mejor algunos sucios. Y aquel señor así aceptó a todos. Esos somos los invitados del Señor. Si el Señor que ha preparado este banquete no nos desprecia, nosotros no despreciemos a los demás. Tengamos cuidado para no quedarnos enganchados en aquellas cosas que pueden desmentir la vida que ya hemos asumido. Que la humildad sea nuestra característica, que la caridad sea la forma de identificarnos con los demás, que la alegría sea siempre esa forma en la que tendemos a prestar un servicio, tender la mano hacia otras personas aunque no sean cristianas, y que otros al vernos les nazca el deseo de seguir también a Cristo, porque somos reflejos de su amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para
pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa